Bueno, a mí tal vez me interesaría, no voy a hablar de un caso en particular, básicamente me interesaría tal vez suturar algunos de los puntos que aparecieron en la exposición de cada uno de los chicos y quizá profundizar algunos otros que fueron un poco menos profundizados. En principio, digamos, decir que yo, digamos, ingreso al estudio del espiritismo de manera algo casual, focalizándome básicamente en algunos temas muy concretos que fueron en principio un interés epistemológico por la propuesta, llamémosla científica, ¿no? Que alega profundamente el espiritismo y que cada uno de los chicos, digamos, acaba de exponer. En la evolución, digamos, del trabajo de campo que incluyó la participación en algunas de las filiales, obviamente no en todas, y en particular en algunas de las actividades espirituales que cada una de estas asociaciones realizaba, tales como materialización de familiares amigos, liberación espiritual, fluido, o estos cursos de introducción a los nuevos adeptos o inscriptos a cada una de las asociaciones, entrevistas con algunas personalidades, de las cuales tal vez la que yo más destaque, la que más movilizante fue para mí, digamos, una entrevista, varias entrevistas fueron, no en realidad fue una, sino que fueron varios encuentros y varias entrevistas con una medium histórica y con una medium que, digamos, básicamente encarnaba, podría decir acá literalmente, el espíritu más clásico y más tradicional de esa escuela de la Edad de Oro, ¿no? De la década de los 40 y de la década de los 50. Otra parte importante, digamos, del trabajo empírico fue afuera, digamos, de la Escuela Científica Basilio, que fue básicamente la Inspección General de Justicia, a partir de una revisión de expedientes y archivos referidos a distintas asociaciones religiosas, judías, protestantes, kardecistas, pero básicamente registré todo, pero me centré básicamente en el trabajo de los espiritistas y en particular en la Escuela Científica Basilio, y lo interesante de eso es un trabajo que todavía no me he podido sentar a analizarlo, ¿sí? En profundidad. Hubo un ruido. Recupera el código abierto se llama sí, eso. Si sos un espíritu sufriente de 2 golpes, El Linux dio un solo golpe. y uno solo es un vivo, es un vivo. En fin, bueno, no se asusten. Esto es así, Claro, esto es así. Bueno, de ese material, lo interesante de todo eso es que precisamente yo creo que marca un poco el cambio del que hablaba recién Miguel, respecto de la transformación, la mutación, diría yo, bastante violenta que la Escuela Científica Basilio experimentó desde fines de los 80 hasta la época actual. Digo violenta y agresiva, ¿por qué? Porque implicó una ruptura institucional fuertísima con lo que era antes y por lo que fue conocida la Escuela Científica Basilio, ¿no? Digamos que tuvo su clímax allá por fines de los 40 y mediados de los 50. Bueno, eso básicamente un poco el trabajo empírico más general que yo vine haciendo hasta ahora, y lo que sí tal vez me interesaría puntualizar sería en principio cuestiones que tienen que ver con la definición y con lo que nosotros entendemos por espiritismo. Acá, digamos, los chicos señalaron algo que es bastante cierto cuando uno habla con ellos y cuando uno registra parte del material, ya sea escrito o oral, que surge de las entrevistas con ellos, es la cuestión esta del espiritismo, qué es el espiritismo, quiénes son y quiénes no son espíritas. Sobre todo, esto es una definición, esto implica una problemática analítica para nosotros que tratamos de hacer investigación sobre esto, al momento de si tenemos que hablar o no de espiritismo y de si lo vamos a hacer, de qué manera lo hacemos y por qué. Es decir, si nos sometemos a las concepciones émicas, ¿sí? De la definición de qué es lo que es y qué es lo que no es espiritismo, o si por el contrario hacemos propuestas más éticas, es decir, más analíticas, y tomamos básicamente para el análisis una noción más ad hoc de espiritismo. Esto pasa ¿por qué? O sea, a mí me surgió porque en principio básicamente por la experiencia de Basilio, porque la Basilio, como bien decía Miguel recién, fue súper espiritista hasta fines de los 80 y comenzó gradualmente a licuar ese contenido semántico, ese contenido lingüístico, ese contenido ritual que le asociaba al imaginario histórico tradicional del espiritismo de manera progresiva, sistemática y profunda. Esto, digamos, no fue para nada gratuito para la vida institucional y socio-religiosa de la institución.
Esto implicó, digamos, una enorme escisión, ¿sí?, y generación de nuevos grupos espiritistas Basilio. De hecho, hay juicios presentados y reclamos jurídicos presentados, que fue un poco lo que yo relevé en la Inspección General de Justicia. Expedientes así he visto y he fotocopiado, y todavía no tuve el tiempo de analizar, pero sí he visto varias de las actas de las asambleas, en donde lo que sucedía en esas asambleas era precisamente un conflicto, una confrontación directa, y donde se trataba de dirimir o no si eran o no espiritistas. Había acusaciones de quema de archivos históricos, lo cual es posible que haya habido desapariciones intencionadas, digamos, en un espíritu institucional básicamente centrado en erradicar toda memoria y todo contenido que fortaleciera esa presencia histórica del espiritismo en la institución. Esto, digamos, es todo lo contrario en el caso kardecista, ¿no? Para quienes nuevamente la apelación o el uso de la categoría de espiritismo es también un problema. Ya los chicos hablaron acerca de eso. ¿Por qué? En principio porque por una relación histórica bastante conflictiva con la Escuela Científica Basilio, para el kardecismo, lo que nosotros entendemos por kardecismo y que ellos se autodefinen como el espiritismo verdadero y el único espiritismo posible, la Escuela Científica Basilio nunca fue espiritista. Sin embargo, muchos kardecistas históricos, con algunos con los que yo pude hablar, sus padres, sus familiares y ellos mismos lo iban a ver al hermano Lalo. El hermano Lalo era fue, básicamente diría yo, la principal figura carismática que coordinó y tuvo bajo su dirección la Escuela Científica Basilio entre el año 39 y el año 74, que muere casi casualmente con pocos días de diferencia con Perón. Yo, digamos, acá, respecto del uso de la categoría, yo soy más, o me inclinaría más a un uso más sustantivista de la categoría, es decir, más allá de que un grupo o no, o la Escuela Científica Basilio se autoascriba o no como espiritista, yo creo que tiene sobrados elementos históricos y presentes que aún, por más que ellos no quieran, la siguen asociando a un imaginario espírita. ¿Sí? Hay otro universo que está muy poco explorado, y de esto también habría que decir dos palabras, es que a diferencia de lo que sucede en Brasil, donde se pueden contar más de 200 tesis de maestría y de doctorado acerca del fenómeno espírita en Brasil, nosotros apenas tenemos 2 tesis de licenciatura, una de sociología, que fue defendida el anteaño acerca de una experiencia, digamos, de un grupo espírita muy singular en Santiago del Estero, una licenciatura en sociología, y antes de esa, la licenciatura de Miguel Algranti sobre la Escuela Científica Basilio, defendida en el año 2010. Más allá de eso, no tenemos ningún otro material académico, ni de grado, ni de posgrado, que nos permita, digamos, decir, bueno, nosotros tenemos un cúmulo analítico, un corpus de saber sociológico, antropológico, histórico acerca de esto. La producción académica local sobre las distintas vertientes y variantes espiritistas son más que pobres, digamos. Es un campo enorme, ¿sí?, por trabajar, por indagar, sobre el cual tenemos una heterodoxia que los trabajos que están haciendo los chicos de ahora en más están cada vez más sosteniendo la tesis de que es súper heterodoxo hacia adentro y mucho más de lo que nosotros nos podíamos imaginar hace 10 o 15 o 20 años atrás, ¿sí? Digamos, en la medida en que van avanzando cada uno de estos trabajos, uno va descubriendo, digamos, una pluralidad hacia adentro que es verdaderamente alucinante. ¿Sí? Por donde la mires, es alucinante en todo sentido. Alucinante desde el punto de vista de la propuesta socio-religiosa, alucinante desde el punto de vista de el espectro ritual que cada una de ellas propone, alucinante desde el punto de vista de cómo se construyen y cómo se sostienen institucionalmente cada uno de estos grupos, alucinante sobre todo desde el punto de vista en que cada uno de ellos establece relaciones con el entorno cultural en el cual se asientan. Esto es también un tema que yo creo que merecería una tesis de doctorado o más de una, ¿no? Los casos que nosotros estamos viendo, vos mencionaste el caso de Rafaela, pero el caso de Santiago del Estero no está muy lejos de eso. ¿Sí? El grupo, que es una colonia espírita sentada en Santiago del Estero, tiene casi el mismo reconocimiento urbano, institucional, social del entorno local que el de Rafaela. Yo creo que son uno de los pocos casos, interesantes para observar sociológicamente, en el sentido de que nosotros, y acá
acá es donde se visibiliza tal vez una mirada bastante porteñocéntrica, ¿sí? En el sentido de que estamos acostumbrados a ver que el espiritismo es estigmatizado, es digamos, rechazado, es objeto de una serie de oprobios y de críticas, que de hecho lo fue. Cualquier análisis histórico sobre la acomodación sociocultural de los espiritismos en Buenos Aires, en la capital, y más allá de la capital, no hacen otra cosa que demostrar que siempre fue objeto de agresiones por parte de la Iglesia Católica, por parte del periodismo más recientemente, por parte del Estado, en distintos momentos históricos y bajo distintas experiencias. Durante la dictadura militar había un patrullero de la Federal constantemente afuera de cada una de las asociaciones espíritas, ¿sí? Había, digamos, todo un rumor acerca de infiltraciones de la CIDE, para investigar quiénes iban ahí, qué era lo que pasaba ahí. Bueno, digamos, no por nada pasaba eso, porque de hecho muchas de las madres de Plaza de Mayo y de la gente que perdía a sus hijos y no sabían dónde estaban, se acercaban a las escuelas de la Científica Basilio y a otros lugares también para saber el destino de sus hijos, ¿sí? De hecho, bueno, sobre eso trabajé un poco. Es un tema también súper inexplorado hasta el momento. No sabemos cuál fue la vida de estas instituciones durante los distintos momentos que atravesó el Estado Nacional y sobre todo los gobiernos que acá han instaurado una política muy fuerte respecto a lo que nosotros analíticamente, a partir de los trabajos de Pablo Wright, hemos venido llamando como heterodoxias socio-religiosas. Pero más allá de eso, digamos, hay cuestiones conceptuales que también me interesaría tocar, de las cuales también los chicos dieron algunos indicios, y que tiene que ver indudablemente con el diálogo, que desde el vamos, el espiritismo primero europeo y después todo ese espiritismo que surgió en otros sitios, en nuestro caso en la Argentina, se hizo eco también, que tiene que ver con el pensamiento científico, ¿sí? Acá me interesaría, digamos, hacer tal vez un paréntesis y mencionar algo, que es que, a diferencia de otras expresiones socio-religiosas, lo que a mí siempre me llamó la atención del espiritismo es que, como ninguna otra, nos interpela a nosotros mismos como sujetos y apela, digamos, a nuestra propia sensibilidad y racionalidad científica. ¿Por qué? Yo me acuerdo, digamos, en una de las charlas que yo tuve con esta señora que ya lamentablemente falleció, cuando me contaba una experiencia que ella había tenido, que yo sé que ella me la contaba de buena fe, no era que me estaba sanateando, me estaba deseando, así como a vos te contaron estas cuestiones, que sentían cosas en el cuerpo, que las extremidades le dolían y que se sentía más alta, digamos, esta narrativa casi folclórica, digamos, cuando uno habla con los espiritistas, y sobre todo con aquellos que atraviesan la experiencia de incorporar espíritus, o que al menos la interpretan bajo esa óptica, es bastante recurrente, ¿no? Bueno, ya estamos, ya tuvimos el gol y ahora se apagan las luces. Ya estamos, es todo un signo. Digamos, forma parte de una narrativa bastante frecuente y ¿por qué decía yo que hay como una interpelación inevitable y uno se siente como apelado por esta cuestión de decir, me está diciendo la verdad? Yo sé que me está diciendo la verdad y no me interesa a mí si me está mintiendo o no, pero yo sé que está diciendo la verdad y yo sé que a ella le pasó. Lo que inevitablemente yo no puedo dejar de pensar es cómo yo explico desde mi propia sensibilidad científica, que la tenemos todos, porque somos hijos de Occidente, somos hijos de un proceso de consolidación de un sistema científico, de una racionalidad que se comienza a crear en el siglo XVI, se refuerza en el siglo XVIII y se termina de consolidar en el siglo XIX, y nosotros somos hijos de ese sistema científico. Más allá de que no seamos físicos, astrónomos, químicos o biólogos, somos socializados en una sociedad moderna o postmoderna, como quieran llamarla, donde toda la realidad, la interpretamos bajo la óptica de la ciencia. Eso es un hecho irrefutable. Entonces, cuando uno escucha un caso como que fines de la década de los 70, ¿no? Esta persona me contaba, y está en un paper esta narración, ¿no? Que para mí fue súper movilizante, que la tipa me contara, mira, hicimos una materialización de un espíritu, a mí me tocó ir hasta Pilar a colaborar en la filial de allá, y en realidad, bueno, es muy larga, yo la voy a sintetizar, básicamente voy a apuntar a eso que me llamó la atención. Ella termina, digamos, supuestamente materializando un espíritu de una amiga de la hija que había desaparecido y que había sido finalmente, secuestrada por fuerzas de tarea del ejército, ¿sí?
ella en un momento se entera después de la desaparición de esta piba, pero digamos, eso fue movilizante. Yo digo, puta, ¿qué está pasando acá? ¿No? Es decir, ¿a qué me refiero? ¿Por qué interpela? Porque uno lo que piensa verdaderamente es si ahí hubo un espíritu, ¿sí? Ahí verdaderamente lo que a ella le pasó estaba incorporando el espíritu de Tupac Amaru. Es decir, el espiritismo, a diferencia de otras religiosidades, tiene esta cuestión de que a uno le toca una fibra íntima que tiene que ver con la propia socialización cultural de cada uno. Esto es inevitable. Al menos a mí me pasó, y creo que a ustedes también le pasó, y a más de uno le pasó que ha estudiado este tipo de fenómenos en otros casos. No es lo mismo que estudiar las apariciones de la Virgen, no es lo mismo que estudiar monje de clausura o estudiar grupos de meditación. Es radicalmente distinto. Entonces, ¿eso por qué? Porque el espiritismo, al igual que otras, llamémoslas religiosidades científicas o como quieran llamarlas, surgidas hacia fines del siglo XIX, son hijas directas de la modernidad. Son hijas directas de la modernidad y por lo tanto, digamos, hijas de uno de los productos más grandes de la modernidad, que es el pensamiento científico. Entonces, hay un diálogo constante con ese pensamiento científico, lo hubo en ese momento y lo sigue habiendo ahora. Cualquiera de las publicaciones que ustedes revisen, a cualquiera de las actividades que ustedes, rituales a las que ustedes asistan, y cuando uno, digamos, escucha con cierta atención las palabras de cada uno de ellos, permanentemente hay una apelación a un conocimiento científico contemporáneo. Es decir, siempre, sistemáticamente, lo que parece comprobarse es que por parte del personal especializado, ya sean directores, ya sean quienes dirigen las sesiones, etcétera, etcétera, hay como siempre una constante inquietud acerca de qué es lo que pasa en el mundo científico y ver cómo podemos compatibilizarlo, qué apropiación podemos hacer de eso para entender y en cierto punto para verificar lo que nosotros ya sabemos por el mundo espiritual. La escuela científica de Brasil, digamos, yo no me voy a entretener demasiado hablando de esto, pero digamos, durante la década de los 50, durante la década de los 60 tuvo estas evidencias que eran geniales acerca de la vida extraterrestre, por ejemplo, o acerca de la vida en otros planetas, y acerca de experiencias de transmigración o de, como solía ser el hermano Lalo, en un momento una experiencia de una final en Rosario, de una experiencia y de un grupo, él mismo, u otro medio, de un grupo acá en Buenos Aires y supuestamente tratando de desdoblarse, que su espíritu se desdoble del medio para que viaje a Rosario y lo puedan describir allá y verificar verdaderamente que era él. O sea, este tipo de cuestiones eran y siguen siendo bastante comunes. Ahora, si bien, digamos, este pensamiento científico, podría decir yo, o esta apropiación espiritual, científica, es bastante común en cada una de las distintas expresiones, también son muy distintas las expresiones que nosotros tenemos o que podemos categorizar o clasificar dentro de esta categoría genérica de espiritismo. ¿Sí? Porque nosotros hasta ahora hablamos básicamente de dos expresiones. El espiritismo, y por eso es difícil a veces el empleo conceptual de ese término, no se agotó ni en el kardecismo ni se agotó en la Escuela Científica Basilio. Si bien sabemos y podemos decir con bastante certeza que, a diferencia de lo que sucedió con el kardecismo, la Escuela Científica Basilio, desde el vamos, yo diría fue una suerte de, o implicó una suerte de pentecostalización del kardecismo clásico. ¿Por qué? A diferencia, digamos, del kardecismo, en donde desde su fundación con el propio Kardec hasta hoy en día, la figura del médium sigue siendo una figura simbólica central, marcó una diferencia radical con otras formas de espiritismo. ¿Sí? En principio, con la Escuela Científica Basilio, es que la Basilio desreguló, flexibilizó y amplió esa figura del médium a todos los demás. Es decir, para la Basilio no hubo ni hay una élite de mediums que pudieran, digamos, manejar, maniobrar, gestionar o monopolizar mucho menos la práctica de la actividad espiritual. Esto fue un cambio importantísimo y yo me atrevería a decir de que fue la tesis sobre la cual descansa la amplitud y la explosión exponencial que tuvo la Basilio de la década del 30 hasta los 50. Esto no sucedió en el espiritismo kardecista, por la pregunta sociohistórica que uno se puede decir, ¿pero por qué?
la escuela Basilio explotó, pero radicalmente explotó. Uno ve las cifras y verdaderamente es formidable. Las estadísticas son más que elocuentes. ¿Por qué sucedió esto ahí y no sucedió lo mismo en el kardecismo? De hecho, en el kardecismo sucedía todo lo contrario. El kardecismo se retraía. Ya para 1910-1920 el kardecismo no era el mismo de las décadas anteriores. Y no experimentó este cambio que sí experimentó la Basilio, sobre todo en un medio urbano, como era la capital federal, que estaba en pleno proceso de crecimiento, con la recepción de olas migrantes de todos lados. Sumada también a la concomitante consolidación de un aparato eclesiástico que no hacía más que reforzarse, que clericalizarse, que llegar más a la sociedad a partir de toda una política de parroquialización, y sobre todo llegar más al Estado, desde donde finalmente después termina de tirar las diatribas a la Escuela Científica Basilio y al resto de los espíritas, aunque discutía más con la Basilio. ¿Por qué? Porque sabía que la Basilio crecía. No era tan importante discutir hacia la década del 30 o del 40 con el kardecismo. Entonces, podría decir yo que dentro de estas heterodoxias espíritas, un campo sobre el que absolutamente no conocemos nada tampoco, pero que sí los chicos mencionaron, es el que está ligado básicamente con prácticas más personalistas espíritas, como el de la Madre María, como el de Pancho Sierra, como el de Irma Maresco, como el del hermano Mario, su hijo, el famoso triángulo espiritual. Sobre eso no sabemos nada. Sabemos, digamos, que desde el comienzo hubo una asociación doctrinal muy sui generis, ¿sí?, con contenidos que se manifestaban en un lenguaje espiritista, podríamos decir, o al menos apelando a ciertos usos o categorías de lo que nosotros entendemos como la cosmología espírita: la noción de espíritu, la noción de evolución, la noción de religión, la confrontación y la distinción con la religión, etcétera, etcétera. Desde ese lugar, aplicando cierta conceptualización sustantiva o cierto uso sustantivo de la noción de espiritismo, podemos decir, bueno, estas expresiones podrían llegar a entrar dentro de este universo heterodoxo, ¿sí? Pero aún así, si uno los compara, digamos, los juegos espirituales, la aparición de los carismas en estos grupos, vuelvo a repetir, es distinta. En el caso de este último grupo que les decía, tal vez estemos tratando con carismas mucho más personalistas, centrados en la figura de ciertas personas con relevancia. En el caso de la Escuela Científica Basilio, estamos tratando más con carismas espirituales que están repartidos, están colectivizados. Cualquiera podía ser medium. La reconstrucción histórica, muy fragmentaria, digamos, de las sesiones que ocurrían en los 30, en los años 40, eran alucinantes. Mesas que se movían, sillas que saltaban, gente que se tiraba al piso y gritaba. Eso era el espiritismo. Era como la renovación carismática del movimiento kardecista. Eso fue la inyección, el combustible principal por la cual el crecimiento de la Basilio fue exponencial, a diferencia de lo que pasó con la Basilio. Con el kardecismo, ¿sí? Bueno, eso después se racionalizó, mucho se racionalizó, ¿sí?, hasta que empezamos a bajar. Y finalmente, digamos, el tercer carisma, y acá ya termino para no hablar más, o el otro modelo carismático más centrado en la figura del medium. Como decían, hay sociedades que no tienen medium y que no trabajan precisamente, o que hacen otras actividades porque no tienen la figura del medium. El espiritismo, desde Kardec hasta la fecha, sigue centrado todavía en la figura predominante, simbólica y ritual del medium. Tenía un par de cosas más para decir, pero lo voy a dejar acá porque no quiero monopolizar la charla. Así que eso, gracias.